Por eso entiendo que no puedes estar por si trabajas y a las 4:30 veces sería necesario. Porque para los adolescentes no trabajan. Si los niños no tienen excusa, nada más los papás serían la excusa. Pero sí, si pueden estar en el retiro, sí les va a servir de mucho. De hecho, otra vez me volvieron luego se los vuelvo a pasar en el grupo, me pasaron los ejercicios ignacianos, que se está haciendo otro ciclo, porque el ciclo pasado que les puse en el grupo, a varios creo que ya no les tocó, porque entraron después, pero había unos ciclos de ejercicios para Cuaresma y antes de. Y estos ejercicios ignacianos son un retiro de silencio. Esto obviamente pues ya les va a tocar después de su confirmación y todo, pero de todas formas es algo que les recomendaría mucho. Yo ya lo hice y la verdad sí me gustó mucho porque es muy diferente a los ejercicios espirituales que solemos hacer en la parroquia, que es una cosita de 1 o 2 horas o unos cuantos días, un ratito. Este es un fin de semana. Entonces, por ejemplo, el viernes en la tarde, o sea, después del trabajo entran, pasan ahí la noche, el sábado es como el día pesado, digamos, de los ejercicios. Y ya el domingo pues trabajan a lo largo del día y terminan una misa en la tardecita y ahí salen. Y lo interesante es que es un retiro de silencio. Y la intención de un retiro de silencio es como si fueras tú solito al retiro. O sea, de que nada más estás tú y nadie más. Porque no estás ahí para hablar con las personas de que, oye, ¿tú de dónde eres? O sea, no estás ahí para conocer a nadie. Igual vas a conocer un poquito a las personas, pues nomás con verlos y cómo se portan y todo, pero la intención no es esa. La intención no es llegar y cotorrear, la intención es todo lo contrario. Estar en silencio porque en silencio nomás estás tú y Dios. Y la única vez que van a abrir la boca va a ser obviamente para comer y la otra va a ser para cuando estén en misa. Porque todos los días, el viernes, el sábado y el domingo van a celebrar misa. Y entonces para cantos, para lo que contestan en oración, va a ser básicamente las únicas veces que hablan. Y si es pesado, para algunos, para otros no tanto. Ya depende de cada quien si se conoce. Pero la verdad sí vale mucho la pena se pueden ir esos ejercicios. Luego les paso otra vez el dato. Son los sacerdotes de la Orden Miles Christi, se llama. Y si mal no recuerdo, todavía están en Ciudad Granja. Entonces no está muy lejos de aquí. La verdad sí vale mucho la pena. Y si luego dicen es que está muy caro el retiro, lo que sea, el mismo padre que estaba ahí nos decía, si el dinero es una excusa, no nos pagues. Ven y no nos pagues. O nos das, si nos puedes dar 10 pesos, lo que sea, o sea, dice, Dios no los va a pagar. Pero que el dinero no sea la excusa. Porque así nos puso el ejemplo, había una señora que llamó, ¿y cuánto es tanto? Y luego, ay, es que el dinero no sé qué, y el padre le dijo, no importa, usted no nos pague nada, usted nomás venga. Ay, pero no sé qué, y nomás quería usar el dinero de excusa para no ir, y no fue. Y decía el sacerdote, pues esas son las trampas del demonio para decirte de que no vayas, no lo hagas. Y esto lo menciono también para ahorita, lo que vamos a hablar ya hablando de los sacramentos, es de que muchas veces se van a dar cuenta de ese conflicto y entre más se acercan a Dios, más se van a dar cuenta de eso. De esas veces cuando quieren hacer algo bueno y luego hay como que algo que los está jalando a no hacerlo. Hasta en algo muy bueno, por decir, están confesados y, por ejemplo, ya todos los que ya hicieron su primera comunión, están en misa y van a comulgar. Y de última hora algo así como que los jala de que, oye, pero no te pares por esto, o no vayas, o espérate a la próxima, o lo que sea. O sea, cada quien tiene esa pequeña guerra. Y muchas veces pues es el tentador, porque a fin de cuentas el diablo no te puede forzar a hacer nada. Pero el diablo sí te puede hacer la sugerencia de que, oye, y esto y otro, y sembrar la duda. Entonces, por ejemplo, eso yo lo vi con un confesor. Si estás a punto de comulgar y sabes que no estás con ningún pecado mortal, que estás apto para poder comulgar, y tenías toda la intención de comulgar, y de última hora te quieres echar para atrás, me dice el sacerdote, aguas, mejor ve y comulga. O sea, si ya sabías que estabas bien y todo, entonces, ¿por qué te estás echando para atrás? Dice, muchas veces, pues, es el demonio que no quiere que te acerques, porque no quiere que recibas a Dios. Porque se acuerdan, para los que van a hacer su primera comunión, ¿a quién estamos recibiendo? A Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad, o sea, verdaderamente Dios ahí presente. No es un símbolo, no es algo bonito de que, ay, sí, Jesús en mi corazón. No, literalmente en tu boca, en tu lengua, en tu panza. O sea, literalmente Dios está haciendo comida para que tú lo comas. ¿Y por qué? Ahí dice en el capítulo 6 de Juan, y se lo repito pues si no lo han leído, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y por eso la Eucaristía, les decía la vez pasada, es lo más importante que tenemos. Y por lo mismo de que es lo más importante que tenemos, por eso la opción de la confesión que se les está ofreciendo a todos, antes de que hagan sus sacramentos, ¿para qué? Para que estén preparados, para que estén listos. Porque si no están listos,
pues es como recibir a un huésped en una casa todo hecho un cochinero. ¿Y qué le estás diciendo a esa persona cuando la recibes así? No me importaste lo suficiente para hacer el esfuerzo de arreglar un poquito. Porque obviamente cuando viene un invitado no limpian toda la casa, ¿verdad? Nomás limpian lo que ve. Entonces dice, ni siquiera hice el esfuerzo de aquí luego de limpiar tantito. Entonces eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, nosotros no guardamos el ayuno. ¿Se acuerdan? El ayuno de 1 hora, el ayuno eucarístico antes de comulgar. O si nos paramos con pecado mortal sobre nuestra alma, eso es lo peor. Porque otra vez es sacrilegio. Pero, volviendo a esto, de que lo van a ir viendo más, entre más se acercan a Dios, más van a empezarse a dar cuenta de esa lucha, de que los está jalando algo malo y a veces hasta pueden pensar de que no, pues sí, suena como una buena idea y mejor no hago esta cosa. Y luego ya después de que pasó todo, te das cuenta de que no, o sea, estaba yo mal en quererme quedar atrás o en no querer hacer esto o lo otro. Y sabías lo que estaba bien, pero te gana la flojera, te gana la pena, te gana el que dirán, te ganan muchas cosas. Entonces, esto se los digo ahorita para que estén en guardia. Porque luego no vaya a ser el mero día de su sacramento que también así estén como de que, ay, mejor no comulgo esto o lo otro. O sea, si están en gracia, comulguen. Porque si se acuerdan, pecado mortal, ¿qué es, verdad? 3 cosas. ¿Se acuerdan de una de las 3 cosas para que un pecado sea mortal? ¿La qué? La intención, la voluntad. O sea, no puede ser por accidente. ¿Qué otra cosa? Saber que está mal. Ajá, conocimiento. ¿Y qué otra cosa falta? Tienes que saber que está mal, tienes que hacerlo. Pero la cosa en sí que vas a hacer, ¿qué debe ser? Reconocerlo. Pero está en conocimiento. Falta una cosa más. La cosa en sí. Porque les puse un ejemplo, a ver si con eso se acuerdan. No es lo mismo robarle un peso de la bolsa de tu mamá, que tal vez le sobra el dinero, a robarle un peso a un indigente, que obviamente no le sobra. Ese peso no es lo mismo dependiendo de quién se lo quitas. La gravedad no es lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que faltar? La intención está en tu voluntad. ¿Robar a un necesitado? No. Se llama materia, pero materia grave. ¿Y cómo sabemos cuáles son las materias graves? Pues ahí se les preguntó en su examen, los 10 mandamientos. Ese es un ejemplo de qué es materia grave. O sea, matar es algo grave. Robar es algo grave, pero por eso les ponía el ejemplo de que no es lo mismo robar, no sé, le robas un chicle a tu hermano, pues no es lo mismo. Le robas una caja de chicles al que está vendiendo chicles porque es lo que tiene para vivir. Y es muy diferente, ¿sí o no? No es lo mismo un chicle de uno que del otro. En uno es grave. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque ponle que robaste ese chicle. Si le robaste el chicle a tu hermano o tu hermana, y, o sea, dices, quiero el chicle, entonces pues, me lo voy a robar. Sé que está mal robar, pero es grave. Póngale que es una de esas cajitas de las de Trident o lo que sea, que tiene un montón de chicles y nada más le estás quitando uno de los muchos que tiene. No. ¿Se les hace grave? No. No. Entonces falta esto. Entonces, como falta uno de estos 3, ya no es pecado mortal, se vuelve pecado venial. Si nada más son 2 de 3 o 1 de 3, es pecado venial. Cuando sí están los 3, y para eso es el examen de conciencia que van a hacer antes de su confesión, si de veras saben de que lo que hice sabía que era algo grave, y sí sabía, y de todas formas lo hice, eso es pecado mortal. Porque también esa es otra trampa, querernos excusar, querer justificarnos. Ay, pero esto, lo otro, o sea, no. A Dios no lo hacemos tonto. Al sacerdote tal vez, pero a Dios no. Entonces tenemos que tener claro y saber esto. Entonces, para el que se va a confesar, anoten esto. Y aparte los 10 mandamientos, porque eso es lo que son. Son las reglas más obvias de cómo tratar, cómo es nuestro trato primero hacia Dios, que son los primeros 3, la primera tabla, y luego los otros 7 hacia el hombre. Entonces, ¿cómo soy yo con Dios? Por ejemplo, voy a hacer ahorita mi examen de conciencia así rápido.
Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y un ejemplo de eso. ¿Fui a misa el domingo pasado? No. ¿Y por qué no fui? Porque tuve guardias, ponle que soy médico, y tuve guardias y el sábado y el domingo estaba todo el día trabajando y pues no me soltaron hasta el lunes temprano. Entonces no fui a misa. ¿Es algo grave? Sí. Pero ¿lo hice con voluntad? Pues no, porque tenía que estar trabajando. O sea, no había forma de yo zafarme de eso. Entonces no es pecado mortal. ¿Sí? El otro ejemplo, falté a misa. ¿Por qué faltaste a misa? Es que estaba viendo el juego de las Chivas. ¿Y eso qué? ¿No pudiste ir temprano? ¿No pudiste ir más tarde? Sí, pero es que tenían que preparar las papas y ir a comprar la cerveza y hielo y etcétera, y poner la casa. ¿Materia grave? Otra vez sí. Conocimiento y voluntad, o sea, si sabías que tenías que ir, pero pones excusas. ¿Faltó tu voluntad? Pues tu voluntad estaba en hacer las otras cosas. Entonces, tú sabías que tenías que hacer, pero no lo hiciste. Y tenías conocimiento, sabías que tenías que ir a misas, pero te valió por hacer otra cosa. Ahí sí se volvería el pecado mortal, el faltar a misa. Entonces, así con todos los mandamientos. Segundo mandamiento, el usar el nombre de Dios en vano. Me la paso jugando con el nombre de Dios, le digo Jesus, digo oh my God, o digo oh por Dios, para cualquier cosita como si fuera mi frase. Uso el nombre de Dios en vano, te juro por Dios, te juro por Dios, te juro por Dios. Estoy usando el nombre de Dios en vano, o sea, como cualquier cosita. Esa es falta contra el segundo mandamiento. Tercer mandamiento. Ese es el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. No usar su nombre en vano. Tercero. Santificar las fiestas. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a ir al antro todos los días. ¿Lo que significa? ¿A qué fiestas? Fiestas santas, exactamente, a la misa. Pero no nomás dice ir a misa los domingos, dice santificar las fiestas, porque se acuerdan que ya hablamos de esto, que hay fiestas que no caen el domingo, que de todas formas tenemos que ir. Son pocas, pero tenemos que asistir. Entonces vamos a lo mismo. Cuarto mandamiento, ahora sí, para las personas. Honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, dije de cosas a mis papás y los traté bien grosero. Pues ahí está una falta. Quinto mandamiento. No matarás. Y obviamente muchas personas dicen, no, pues ese casi nadie lo comete. Salvo alguien que obviamente un asesino o alguien que usa, por ejemplo, un policía, no sé qué, usa pistola, que mató a alguien sin querer o queriendo. Alguien que aborta. Pero también el matar también tiene que ver muchas veces con, no en lo físico, sino también, por ejemplo, el estar matando. Si, por ejemplo, que está ligado a otro de los mandamientos, pero si por mentiras o por yo envidioso o por lo que sea, estoy destruyendo la reputación de alguien, por ejemplo, que alguien pierda su trabajo y luego se queda sin su pan de cada día, pues también es una forma de empezar a matar a una persona. Y eso, obviamente, si lo quieren más a detalle, pues para eso está en el catecismo. De cada uno de esos mandamientos, ¿qué implica? Yo creo que sería algo bueno repasarlos. Pero ahorita les digo dónde están. Entonces, ¿qué mandamiento sigue? No cometerás actos impuros. El sexto. No cometerás actos impuros, o no fornicarás, o no cometerás adulterio, dependiendo de la versión que les enseñaron. Pero a fin de cuentas todos esos tienen que ver con ¿qué? Con el abuso de la sexualidad. Por eso ahí es donde entra todo, desde la masturbación, la pornografía, el adulterio, la fornicación, etcétera, 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 todo entra ahí. Todo pecado sexual entra dentro de ese sexto mandamiento. Séptimo. No hurtarás. ¿No qué? No hurtarás. No tomarás, no hurtarás. No robarás. Sí, hurtar, robar. Ese yo creo que es muy obvio, porque ese es el que aquí estamos muy familiarizados con eso, o sea, te quitan algo y ya sabes que es robo. Aunque muchas veces nosotros también nos hacemos tontos de robar. Por ejemplo, con la piratería, que es tan común, muchas veces no lo vemos como robar. Pero a la persona que le estoy pagando, ¿él hizo esa cosa que le estoy pagando? ¿Es trabajo de esa persona? ¿O solamente lo tomó y te lo está vendiendo y él es el que está ganando de algo que no es suyo? ¿No es robar?
entonces volvemos a lo mismo. Muchas veces queremos justificarnos y decir, ay, no está malo, no está malo, etcétera, etcétera. Pero por eso hay que pensarlo, ¿de veras sí es malo o no? Y no es para que vivamos una vida de andarnos sintiendo mal, de que ay, todo es pecado y todo es malo, sino más bien enderezar nuestro camino. Para todos los que han usado lentes, muchas veces ves bien y dices, todo está bien, mis lentes están bien, están limpios y lo que sea, y te los quitas y los pones contra la luz y ves toda la mugre que está ahí pegada. Pero eso no lo ves hasta que no te acercas a la luz. Lo mismo la ventana de un coche, a veces dicen, no, sí está limpio el carro, y luego te pasa un carro en contra con las luces prendidas y no ves nada porque traes pura mugre encima. Entre más nos acercamos a la luz, más vemos nuestras faltas. Por eso San Pablo, cuando después de los evangelios, dan las cartas de San Pablo, él se la pasa hablando muy mal de él, de sí mismo. Dice, yo soy el menor de todos, yo no soy nada comparado con los demás. ¿Y por qué? Porque se daba cuenta que entre más se acercaba a Dios, se daba más cuenta de sus faltas. En vez de decir, sí, soy mejor persona, soy más santo, lo que sea, más bien, entre más se acercaba, decía, no, pues todavía hay un montón de mugre, como de esos lentes. En vez de decir, yo estoy limpio, más bien decía, todavía veo todo lo que falta. Y así deberíamos decir nosotros, entre más nos acercamos a Dios, más vamos a ver esos problemas. Y no es para que vivamos traumados, sino pues para ir limpiando eso. ¿Se acuerdan que hablamos del purgatorio? El purgatorio, si lo quieren ver de una manera, siguiendo la analogía de los lentes. Tú piensas que estás bien, puedes ver, pero luego llegas y ves que todavía están medio puerco tus lentes y dices, no, pues los tengo que limpiar todavía me faltó. Entonces todavía no entras al cielo, tienes que limpiarlos, ahí está el purgatorio. Acuérdense que el purgatorio no es algo bonito, no es algo agradable de que, sí, me lo va a pasar bien a gusto, un bañito caliente y ya me voy al cielo. Pues sí va a estar muy caliente por el fuego, pero es porque el fuego del purgatorio es un fuego que transforma, que purifica. Así como el fuego que usan para cocinar, por ejemplo, el pollo o el bistec. No lo van a andar tocando directo, no es algo agradable, no van a decir, sí, qué gusto, ¿no? Se van a quemar, va a doler. Pero ese fuego que hace, transforma ese pollo crudo en algo de que les va a caer mal, algo rico. Espero, si saben cocinar, si no, pidan ayuda. Pero lo mismo va a pasar con el fuego, así como por ejemplo con el oro, con la joyería. ¿Qué hacen para sacar el oro? Pues lo tienen que derretir con un fuego muy intenso para sacar todas las impurezas, podérselas quitar y que ya nada más quede el oro, el metal precioso. Entonces, eso es lo que va a pasar con nuestras almas en el purgatorio. Por eso el purgatorio no es algo de que, sí, voy a llegar de panzazo y pues voy a llegar al purgatorio aunque sea, porque no va a ser algo agradable. Digo, de todas formas pues nos salvamos, pero no va a ser algo agradable. Entonces no tiremos tan bajo. Hay que de veras apuntarle a lo alto. Y obviamente para nosotros es imposible, pero con Dios se puede. Entonces, 8º mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentiras. Exactamente. Y el falso testimonio, pues a veces pensamos que es lo mismo. Pero la mentira es simplemente, ¿qué? Ir en contra de la verdad. Pero cuando hablamos de falso testimonio puede no necesariamente ser una mentira, pero sí puede llevar a una persona a creer algo que no es cierto, aunque tal vez no estaba diciendo mentiras como tal. Yo creo que conocen a muchas personas así, como los políticos, que tuercen tanto las palabras que según ellos, pues yo no estoy diciendo nada incorrecto, pero tantas vueltas le dan a la cosa que al final terminas pensando algo que yo te entendí esta cosa y en realidad dijo lo contrario. Y por ahí va el falso testimonio, o sea, haces creer a otra persona algo que es falso, aunque quizás tal vez no estabas mintiendo directamente. 9º mandamiento. Estos últimos noté que se les trababa mucho a las personas porque estos más que acción tienen que ver con eso. ¿El 9º cuál es? No consentirás pensamientos ni deseos. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Y el consentir, aquí, con la voluntad. Consentir es decir que sí. O sea, cuando te viene una tentación es como alguien tocándote a la puerta. Abre la puerta, ves la tentación, pero ahora te toca a ti, o le cierras la puerta o lo dejas pasar, o ahí te quedas viendo en la puerta. Si lo dejas pasar o ahí te le quedas viendo, eso es consentir. Pero si le cierras la puerta, lo rechazas, entonces esa tentación simplemente se quedó como tentación, no se vuelve pecado. Porque acuérdense que la tentación no es lo mismo que pecar. Jesús fue tentado, mas no pecó.
porque tenía muchas tentaciones, se estaba muriendo de hambre en los 40 días en el desierto, y el demonio que le dice, pues tú tienes el poder, pues convierte estas piedras en pan, y pudo haberlo hecho, pero no quería abusar de su divinidad, de su poder, para hacer algo tan sencillo, y por eso le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, él lucha contra esas tentaciones y no cae. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Que me lleguen pensamientos feos y lo que sea, ok, pero distráete, cambia de atención, muévete, haz otra cosa, pero no lo dejes estar ahí. No le digas que sí, no consientas. Y por eso dice, no consientas pensamientos ni deseos impuros, porque el pensamiento es simplemente algo que está aquí. Por decir, qué bonito sería ser millonario, eso es un pensamiento. Qué bonito sería quitarle ese $1,000,000 que se ganó mi amigo en la lotería. Eso ya es un deseo. O sea, eso ya es algo que quieres y es en contra de alguien más. Entonces, estos últimos 2 mandamientos, ¿qué son? Para protegernos de lo que empieza aquí, porque lo que está aquí eventualmente se va a volver en acción. Si te la pasas diciendo algo de alguien más, a muchas personas eventualmente ¿qué los lleva? Pues a querer, por ejemplo, a robar o a quitárselo a alguien. O sea, muchas veces de ese deseo, de ese pensamiento, pues vienen los otros, viene la acción. ¿Y el 10º cuál es? No codiciar, no codiciar. No codiciar los bienes ajenos, o la versión clásica, Elsa, ¿te acuerdas? La versión viejita. No desearás a la mujer de tu prójimo. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Con la fidelidad. En una parte, pues obviamente con el respeto de las cosas, pero también tiene que ver con la fidelidad, con cuidar el corazón de uno y también cuidar a la otra persona. Porque, por ejemplo, un hombre casado que le anda tirando una onda a otras mujeres que no son su esposa, no está siendo fiel. Primero porque no está cuidando su promesa, pero por el otro lado, si las otras muchachas no saben qué es el daño que les está haciendo a ellas, pues las va a llevar a pecar eventualmente. Si piensan de que esta persona está libre y pues no va a pasar nada porque pues está soltero o lo que sea, y resulta que tenía ya un compromiso. Entonces, estos últimos 2 mandamientos, ¿de qué son? Son de cuidar la mente y el corazón. Cuando hacemos la señal de la cruz, ¿se acuerdan? Después del Evangelio, ¿qué es lo que asignamos? ¿La frente y qué más? Los labios y el corazón. O sea, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Que nos proteja la mente, que nos proteja lo que pensamos y lo que entra, lo que sale y lo que guardamos. Si leen los evangelios van a escuchar, sobre todo en el evangelio de Lucas, van a escuchar mucho algo que hacía mucho la Virgen María. Guardaba las cosas en su corazón. Cuando vinieron los Reyes Magos y le ofrecieron todos esos regalos a Jesús, decía ella como que no entendía en ese momento, no entendía bien qué quería decir todo esto. Pero decía, lo guardaba en su corazón, lo meditaba. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Cuando Jesús se pierde y les habla de que no sabían que tenía que estar en las cosas de mi Padre, y obviamente les dejó en claro Jesús que no estaba hablando de San José. Entonces dice otra vez lo mismo, que María guardó esas cosas en su corazón, o sea, lo estaba meditando. Y nosotros tenemos que hacer mucho eso también, meditar estas cosas, no nomás escuchar el bla 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 de mis labios, sino más bien ustedes entrar en esa oración y meditar. Después de misa, y durante la misa, ¿qué meditamos? La palabra que acabamos de escuchar. Quizás la homilía que nos ayuda a entender esa palabra que escuchamos. Si leo la Biblia, ¿qué debo meditar? Pues lo que acabo de leer. ¿Qué me está diciendo Dios a través de lo que estoy leyendo? Y para todos, una recomendación. Ya nos acabamos el compendio, ese estaba cortito, porque la verdad el plan era de que tuvieran algo más digerible para empezar, pero la carne, de verdad, está aquí, en el catecismo completo. Entonces, de veras, les recomendaré mucho, si no lo tienen, está también en línea, no tienen que pagar nada, pero si lo pueden conseguir, consigan el catecismo de la Iglesia Católica, el completo, el grandote. Y si no en línea, léanlo. ¿Por qué? Porque esto que vemos aquí es como una pasadita. Es una probadita nada más, como cuando te dan la cucharita de nieve. Es una probadita. Pero la nieve con todo y con lo que está. O sea, de veras,
con esto les va a ayudar mucho que conozcan su fe. Sobre todo si, por ejemplo, no tienen la costumbre de leer la Biblia y todavía tienen ese miedo de decir, es que no voy a entender, o qué pasa si me confundo, o lo que sea. Digo, para eso estamos nosotros y catequistas y los sacerdotes para explicarles esas cosas, pero si de todas formas como que no se sienten listos o lo que sea para leer la palabra de Dios, pues vayan a misa, ahí la escuchan. Pero lean esto. Si no van a empezar con la Biblia, empiecen con esto. Para que conozcan lo que enseña la iglesia. Para que conozcan esa fe que se supone que todos que se van a confirmar, esa es la fe que van a defender con su vida. Porque si tiene que llegar a eso, eso es lo que estás diciendo también cuando te confirmas. Estás completando tu iniciación cristiana y todo cristiano está llamado a qué? Si es necesario, dar la vida por Cristo. Ya están los ejemplos de los mártires. Obviamente no todos la dan de esa manera. Pero a fin de cuentas todos estamos llamados a darle nuestra vida de una u otra forma. Los que están casados, ¿de qué manera dan su vida? Pues primero al otro, no a sí mismos, sino a su marido, a su esposa. Y luego a sus hijos si los tienen. O sea, a fin de cuentas es dar, no recibir. Un sacerdote, su vida para quién es, no es para sí, sino para su rebaño. Así son las vocaciones. Tu vida no es tuya, tu vida es para darla para los demás. Y tenemos el ejemplo de Cristo. O sea, Él dio. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Si Él es nuestro maestro, si Él es nuestro ejemplo a seguir, pues tenemos que dar. Pero ¿qué vamos a dar si no tenemos nada? Si no sabemos qué estamos dando. No sé si alguna vez ustedes han ido a una tienda a una persona nueva y le preguntan, oye, ¿y esto qué? Y no les sabe decir nada de nada. No sé si se les ha hecho molesto así como de que entonces, ni para qué te estoy preguntando si no me vas a ayudar. Entonces imagínense una persona que quiera conocer a Jesús, quiera conocer la fe y no tenemos nada aquí. No sabemos ni de qué estamos hablando. ¿Y por qué vas a misa? No sé. ¿Y qué es la Eucaristía? Pues, un pan blanco, ¿no? ¿Y por qué comulgan? Pues porque todos lo hacen. ¿Y por qué eres católico? Pues porque mis papás eran católicos. Eso no convence a nadie y ni tú estás convencido. Si alguna vez han conocido un buen vendedor, el buen vendedor es el que está convencido, el que de veras le vende como de que él mismo, si le pone la oportunidad, él compraría lo que se está vendiendo. Porque lo ves convencido. Entonces te pega esas ganas de que, pues tú también te la crees, pues yo también. En cambio, si les llega una persona que así toda de que pues si quieres, pues está chido, si quieres, no le haces hacer caso, a menos de que ya lo querías. Entonces, por eso, de veras, mi recomendación para ustedes, si quieren seguir en esto, de seguir fortaleciéndose, porque obviamente pues la última clase y luego que sigue, pues lo primero que les diría, pues se van a preparar para su sacramento, y de ahí que pues, conozcan su fe, más todavía. Ahí está el catecismo, ahí está la Biblia. Y luego hay hay siglos de documentos más por leer que no nos va a alcanzar la vida, pero hay que empezar por algo. Y en vez de leer esos siglos de documentos, pues aquí está el resumen. Está gordito, pero es un resumen. O sea, son siglos y siglos de teología resumidas. Lo más importante de la fe, lo más básico. A mí me ha ayudado mucho este tipo de pláticas y todo, porque yo últimamente, porque me agarraban muy retirados los templos y cosas así, y ahora que he estado viniendo, me ha ayudado porque como ya me está encarrilando de vuelta a adentrarme un poquito, por eso le decía a mi hija, no, madre, imagínate, dice, no, y sí, y para pretextos, como dicen, y es que sí me agarran con retiradísimo los temas. Entonces dice, ay, no, pero a veces hace tiempo para otras cosas, como no puede dedicar ese tiempo para otras. Y sí me ha ayudado bastante. Tan así que me el otro día nomás, como dice que me dije, ¿qué tal si no me levanté a comulgar ese día? Otro día. Y porque vi que al padre le empezaron a hacer la firmar y a llorar la hostia porque yo dije, no, me daría más pena que no alcanzara, no, ni me levanté. Dije, no, vi que estaban así, así, la poca que le dan. No lo dije. Por eso ahorita lo que dice, de todos modos, con la intención, dije,
ahí se me detuvo mucho. Porque sí, pero sí me ayudaron bastante. Y eso que vengo de madrina, pues, de compañía. Pero sí, acercar. Pues qué bueno que le ha servido. De hecho, aquí hay muchas cosas en la parroquia para, si le quieren seguir. O sea, por ejemplo, los miércoles, pues ahorita no les toca porque están aquí conmigo, pero los miércoles también a la misma hora se hace lo que llama la Escuela de la Fe. Entonces ahí están viendo, por ciclos, están viendo diferentes temas. Entonces concluye el ciclo, vuelven a empezar empiezan con un nuevo tema y así se la van pasando, o sea, para que vean un tema a detalle y no nomás, por ejemplo, ahorita que han estado viendo conmigo, o sea, nos echamos todo esto en súper ultra mega resumido, en menos de un año. Y la verdad el plan era para un año completo, pero pues no alcanzó el tiempo. Y algunos hasta en menos de eso. Pero la idea es esa, ir conociendo la fe y conocer los pedacitos en más detalle, porque no es lo mismo el resumen a luego ya meterte a la cosa. No es lo mismo que te cuentan la película más o menos cómo va, a verla. No es lo mismo. Entonces, si pueden venir, pues ese es un ejemplo. La Escuela de la Fe está aquí todos los miércoles, aquí en la parroquia. Otro grupo que estoy tratando de volver a levantar, a ver si se puede, van a ser los martes, también a las 8. De hecho, si mal no recuerdo, ya los martes hay un grupo de estudio de la Biblia. Yo el grupo que estaba ya llevando, y era más que nada con las catequistas, era el estudio del compendio, pero pedacito por pedacito el grandote. Entonces, ese también es como una forma de empezar a conocer un poquito la fe. Y así, o sea, hay grupos, o sea, la cosa es, pregunten, involúcrense. Y si no hay muchas parroquias aquí cercanas de que también tienen actividades. Pero bueno, no sé si se entendió lo de los mandamientos más o menos para su examen de conciencia. O sea, básicamente para que entiendan estas cosas, de que de veras sé que algo estaba mal, de veras lo hice, porque no existe el pecado accidental. Y las cosas, ¿qué son las cosas graves? ¿Qué es grave y qué no es grave? Si es contra los mandamientos, obviamente es algo grave. Y pues ahí viene, por eso les decía, si pueden leerlo en el catecismo, ahí viene todavía con más detalle. Y una pregunta, porque ahora que estamos en tiempo de Pascua, para los que estuvieron en la misa de vigilia, que se encendió el cirio pascual, y si se están fijando ahora cada misa de domingo, se está encendido el cirio. Cosa que no se va a estar prendiendo el resto del año, solo ahorita en tiempo de Cuaresma y alguna fiesta especial. Pero luego nosotros traemos también un cirio, que no es lo mismo que el cirio pascual. Por más chiquito o grande que sea, no es lo mismo que el cirio pascual. Porque el cirio pascual, ¿qué tiene de especial? No nomás es los dibujitos y la imagen que tiene encima. Obviamente sí representan algo. Por ejemplo, no se acuerdan, creo que algunos ya me habían preguntado esto. Pero, ¿algunos han visto esto o esto? Y esto. ¿Sí saben lo que representan? No. Por ahí va la cosa, pero no le ingeniero como tal. No. Son 2 letras. En español tal vez ahí sí lo entienden. ¿Cuáles letras son esas? En el alfabeto. ¿En qué posición están? Primero y último, exacto. Eso es en griego. Alfa y omega. Omega es la última. El alfa es el primero. ¿Y eso de dónde viene? Eso está en el libro del Apocalipsis, donde Jesús dice sobre sí mismo. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque Dios no tiene ni inicio ni fin. Entonces, cuando es como decir de la A a la Z, o sea, ¿qué está diciendo? Yo soy todo. No soy un pedacito, no soy una parte. No es como los testigos de Jehová que dicen que Jesús, pues, es un hombre. ¿Y qué significa eso? Que empezó en algún punto. Porque nosotros tenemos una existencia que es lineal, tenemos nuestro inicio, tenemos nuestro fin. Pero antes de nosotros y después de nosotros hay cosas. Nosotros nomás somos un pedacito. Pero Dios lo es todo. No tiene inicio ni fin. No hay un punto donde dices, aquí empezó Dios, o aquí termina Dios. Entonces, cuando vemos esto en el cirio, el A y la Z, el alfa y el omega, estamos hablando de esa imagen apocalíptica que venía Jesús, de que Él es el principio y el fin. O sea, que Él es... ¿Que Él es qué? ¿Que Jesús es qué? Si Jesús es todo, Jesús es... Ajá. Y solo hay un... Exactamente.
O sea, con eso y el A y la Z, el alfa y el omega, porque el cirio representa a Jesús. Entonces, ¿qué estamos diciendo de Jesús? Que Él es Dios. Y luego hay otra imagen que a veces se ve en los cirios. Que no sé si lo han visto. Eso también viene en griego. Son las primeras dos letras de Cristo. Cristos en griego. Entonces, tomaron esas primeras dos letras y las hicieron como este símbolo. O sea, aquí está la X y luego bueno, parece una P para nosotros, pero en realidad se lee como una R, el Ro, en griego. Y son las primeras letras de Cristo. Entonces, cuando ven este símbolo, es una imagen que nos habla de Cristo. Si lo ven, por ejemplo, en los vestimentas de un sacerdote o en el cirio, es como Cristo. De hecho, no sé si han visto en algunos también se usa el IHS o JHS, que es también de Jesús o de Jesús. Volvemos a lo mismo. Es un pequeño monograma, un pequeño signo para representar a Jesús. Pero tiene una cosa más el cirio. Y eso, fíjense, la próxima vez que por ejemplo, aquí en el pueblito, acérquense al cirio, váyanse hasta adelante y van a ver, pues obviamente van a ver una cruz. Pero sobre esa cruz van a ver unas cosas ahí clavadas. No sé si se han fijado en eso. A veces parecen como unos rombos cuadrados así grandotes, depende del cirio que les toque ver, pero están clavados sobre la cruz. Y eso representan las llaves de Cristo. La corona de espinas, sus manos, sus pies, su costado. Entonces, cuando ponen eso, pues también está representando las llaves de Cristo. Y por eso los ponen sobre la cruz. Y eso es muy diferente a un cirio normal. El cirio pascual, ¿qué representa? A Cristo, que es la luz del mundo. ¿Se acuerdan que les decía? Cuando entra ese cirio en esa noche del sábado de gloria, está todo el templo a oscuras y solo entra esa luz. Y entra primero e ilumina todo. Y de ahí empieza a iluminarnos a los demás, porque los demás empezamos a encender nuestros cirios con ese fuego y lo compartimos a los demás, y ahí ya se enciende todo el templo con la luz de los cirios. Entonces Cristo es la luz del mundo, pero también nosotros estamos llamados a ser luz del mundo, por ser cristianos, a llevar esa luz. Entonces, ¿para qué encendemos cirios? ¿Para qué creen que encendemos cirios? ¿De qué sirve? O sea, cualquier vela sirve para eso, cualquier veladora, pero nosotros, ¿por qué encendemos un cirio? Porque cuando han visto un templo y ven un montón de cirios prendidos, no creo que piensan, es que está muy oscuro el templo y por eso prendieron cirios. Cuando ven esas veladoras chiquitas, porque casi no iluminan, sobre todo para los templos grandotes. Entonces, ¿para qué prendemos un cirio? Para acercarse a Dios, para celebrar. ¿Para qué? Celebrar. Para celebrar. Otra cosa que es después. Para dar luz. ¿Y otra cosa? Sentir la presencia cercana. Otra imagen, y eso es para todos los que se van a confirmar, que son los que están aquí. Y está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Las lenguas de fuego. ¿Cuándo fue eso? Vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y se presentó como lenguas de fuego. ¿Cuándo fue eso? La última cena. No. La última cena Jesús todavía estaba con ellos. Esto fue después de que Jesús ya subió al cielo. Sí. Después de que lo resucitó. Si alguien lo tiene, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, inicia con el día de Pentecostés. Y eso es lo que van a celebrar ustedes con su confirmación, va a ser como su propio Pentecostés. Hechos capítulo 2. Desde el principio, versículo 1 dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Si no saben lo que es una lengua de fuego, aquí está. Esto es una lengua de fuego porque tiene una forma como de lengua. Entonces, esto era lo que estaba sobre cada uno de ellos.
Y les decía la vez pasada, si ven la imagen, por ejemplo, de San Judas Tadeo, que está ahí a la izquierda entrando en el templo, tiene una flama en la cabeza. Y si no sabían, eso es lo que tiene en la cabeza, una flama, una lengua de fuego. Y luego dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Y luego nos habla de que habían un montón de personas de todas regiones, decía en el versículo 9. Perdón, en el 7. Dice, todos sorprendidos y admirados decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto. Había de todo. O sea, es como decir, habían chinos, franceses, portugueses, mexicanos, americanos, etcétera, etcétera. O sea, estaba revuelto de todo y cada uno, dice, lo entendía en su propia lengua. Es como si yo les estuviera hablando y cada uno de ustedes habla un idioma diferente, pero todos me entienden al mismo tiempo lo mismo. Eso era el don de lenguas que les dio el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo, y digo, tal vez pase, pero tal vez no les dé el Espíritu Santo el don de lenguas a ustedes en su propia Pentecostés, que va a ser su confirmación. Pero lo que sí van a recibir es lo mismo que ellos. Van a recibir otra vez el Espíritu Santo con más fuerza. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles ahí ese día? Estaban encerrados, estaban orando y tenían miedo. Y muchas veces nos pasa eso. Tenemos miedo de compartir la fe, tenemos miedo de hablar de Dios, tenemos miedo de defender la fe. Tenemos miedo de que siquiera sepan que somos cristianos. Hasta pena nos da de persignarnos. ¿Y qué es lo que hace la confirmación? Recibir el Espíritu Santo para que ahora tener más fuerza, para que no nos dé esa pena. Y no nomás que no nos dé pena, sino tener la fortaleza de hacer nuestro trabajo, que es el evangelizar, que es el tratar de salvar almas. Eso es lo que estamos llamados a hacer, y eso es lo que estaban haciendo todos los apóstoles. Y por eso en el versículo 14 empieza el discurso de Pedro, que empieza a hablarles precisamente de Jesús, y les habla de lo que tenían que hacer. Y luego más adelante van y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Dice en el versículo 37. Todas estas palabras les llegó al fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien para ser cristiano? Eso. Arrepiéntete de tu vida pasada, o sea, de todo lo mal que has hecho, y bautízate. Gracias a Dios, aquí todos ya están bautizados. Entonces, ¿qué es lo que toca? Terminar lo que empezamos. El bautismo nos hace parte del cuerpo de Cristo. Y la confirmación nos va a dar un sello que no se quita del alma. Nos va a dar esa fortaleza del Espíritu Santo. Y la Eucaristía, ¿qué nos va a dar? Pues lo que dice Jesús, la vida eterna. Pero tenemos que seguir, así como la comida. Ninguno de ustedes ha comido un alimento que dicen, ya nunca más voy a volver a comer, porque al rato que pasa, pues vuelve a dar hambre. Y lo mismo pasa con la Eucaristía. Como ahorita no somos perfectos, ¿qué pasa? Pues tenemos esa gracia de tener a Cristo en nuestro cuerpo por un ratito. Pero acuérdense lo que dice, y si no se los dije ya, se los repito sobre cuánto tiempo queda la Eucaristía siendo el cuerpo de Cristo. Mientras siga pareciendo pan, o su sangre siga pareciendo vino, sigue estando presente ahí Cristo. Pues por ejemplo, ahorita si van a la capilla, pues eso sigue pareciendo pan, sigue siendo la presencia de Cristo. ¿Qué pasaría si agarro una hostia y le dejo en agua por 3 horas? ¿Qué creen que va a pasar con esa hostia? Se va a desbaratar. Cuando ya esté desbaratada totalmente, ya no quede ningún trazo de pan como tal, o sea que ya no parezca nada pan, ya dejó de estar ahí la presencia de Cristo. Entonces, si lo recibimos, si lo consumimos, pues ¿cuánto creen que va a durar antes de que se desbarate todo? Pues un ratito nomás. Por eso volverlo a recibir. Y si podemos, pues seguido, no nomás los domingos, y si podemos, mejor, venir diario, para estarlo recibiendo, para seguirnos fortaleciendo. Porque acuérdense, todos los que van a hacer su primera comunión, o segunda, o tercera, o cuarta, porque todos van a comulgar, espero, ese día de su confirmación. Aparte de recibir a Cristo, que nos perdona los pecados veniales, pero también nos está fortaleciendo para no caer en más pecados.
Es como esas inyecciones que te dan para que no te enfermes más. Cada vez que viene la época de la influenza, que otra vez andan inyectando para que no te enfermes. Pues es algo así, pero contra el pecado. Entonces en Pentecostés está el fuego. Y volvemos a la pregunta, ¿para qué encendemos los cirios? Porque un cirio como tal, esto no ilumina mucho. Digo, si te le quedas viendo, si te vas a quedar medio encandilado, pero no es suficiente para iluminar un cuarto. ¿Me haces un favor? ¿Puedes apagar la luz? Es muy poquita la luz. Apenas alcanzo a ver la cara de Elsa. Y hasta ahí, y ya para atrás ya no más veo sombras. ¿Puedes prender la luz, por favor? O sea, esto no lo encendí para dar luz. Cuando hay un apagón, ¿qué hacemos? Prendemos muchas para que nos alcance, para que veamos. Pero el cirio, ¿para qué lo encendemos? No sé si han visto cuando hay una misa con incienso, ven el humo. ¿Y qué hace el humo naturalmente? ¿A dónde se va? Sube. Y esa imagen también la tenemos en el Apocalipsis. ¿Recuerdan que les decía? El Apocalipsis no es un libro de miedo. De hecho, el Apocalipsis es un libro que nos habla mucho de la Eucaristía y de la misa. Porque en el Apocalipsis se habla de que estaban todas las oraciones de los fieles, de todos los santos, y la tenían como en un incensario, o sea, subían a Dios esas oraciones. Cuando prendemos el incienso, ¿de qué es señal? De nuestras oraciones que suben a Dios. Y lo mismo cuando prendemos un cirio. En una parte es en señal de que qué es lo que pasa, porque de hecho casi no lo vemos, pero sí sale un humito de la flama. Una parte es en señal de nuestra oración que queremos elevar a Dios. Otra parte pues es recordar a Dios, a Cristo que es luz del mundo. Otro recordar también la presencia del Espíritu Santo, que una de las formas en las que se presentó fue como fuego. Pero la más sencilla es, ¿para qué prendemos los cirios? Cuando van a rezar, si tienen una intención, también prendan un cirio. De recordatorio ustedes de que están pidiendo por alguna intención fuerte. Porque somos muy distraídos. Y hay muchas personas que les sirve tener encendido un cirio en la casa, cuando de veras tienen una intención muy fuerte que tienen que estar pidiendo para acordarse cuando lo vuelvan a ver, acordarse de que de veras estoy pidiendo por esto. Y quizás nos distraemos o nos ponemos de genio o hasta nos empezamos a quejar de lo que nos está pasando en vez de ofrecerlo. Y pues otra vez que ese cirio nos sirva de enfoque. Es decir, de veras estoy pidiendo por esta oración, ya no me voy a quejar. En vez de quejarme, ¿qué voy a hacer? Voy a ofrecer esta pena, este enojo, esta frustración, este estrés, lo que sea, pero lo voy a ofrecer, ¿por qué? Porque tengo esta intención que estoy pidiendo. Entonces, súper resumido, ¿para qué es el cirio entonces? Que sea señal de nuestra oración. ¿Es necesario encenderlo? Pues obviamente no. Pero también sirve para eso, para recordarnos de nuestra oración. Lo que no es, porque hay personas que tienen esa idea, no es una oración en automático, no es de que tú ve la reza por mí y por eso te voy a dejar prendida. Como hay personas de que llegan al templo a media misa, prenden una veladora y se van. Pues está bonito que le prendiste una vela a la Virgen, pero ¿y tu oración? O sea, la vela no reza sola. Cuando prenden esas veladoras en el templo, ¿de qué es? Pues precisamente de todas esas intenciones por las que están pidiendo algo. Por eso a veces si ven un templo y ven un montón de veladoras prendidas, pues hay mucha oración que está sucediendo ahí, o alguien que quiere pedir mucho por algo. Entonces la próxima vez que vean una veladora en el templo, eso es oración. Es un signo visible de la oración, porque la oración muchas veces pues está aquí, no se ve. Y esa es una forma de hacerlo visible. Pues para eso sirve, porque luego muchos preguntan, ¿y para qué tengo cirios? ¿Para qué los prendemos? ¿De qué nos sirven? Espero les quede claro. Y una última cosita que les quería decir, que quedó dependiente la vez pasada. En la confirmación, el sacerdote les va a recordar, pero se los digo de una vez para que no se traumen, porque está bien fácil. En el ritual de la confirmación va a venir el sacerdote, bueno, el obispo, esperemos, porque no sé, tú si sabes, no sé si va a venir un obispo o un sacerdote, un presbítero representando al obispo. Pero los van a crismar, o sea, les van a poner la unción, un aceite que les decía huele bonito, y luego van a hacer la imposición de manos, y luego también, para eso su gafet, va a decir las palabras, tu nombre, fulano, fulana, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Te va a poner la cruz con el aceite. Y lo único que tienen que decir ahí, amén. O sea, por eso les decía, no se traumen, no tienen que memorizarse un discurso de qué van a decir.
Les va a decir, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y contestan, amén. Está fácil, no se traumen de que tienen que andar diciendo cosas muy complicadas. De hecho, tal vez hay una cosa más que les va a decir que pidan, pero Él les va a decir, acuérdense que tienen que decir tal cosa y ya. Y si están en el ensayo, ahí les van a recordar. Pero eso nada más se los quería ir diciendo para que vean que no se estresen. Estrésense por estar confesados y por mantenerse en estado de gracia. Y ya lo demás es lo de menos. Si tienen fiesta, qué padre, y si no, pues la fiesta aquí está. Lo importante es esto. Y una última cosita, así como para cerrar todo esto que hemos estado viendo, que estaba en el examen y me acuerdo que eran muchas las respuestas correctas, y muchos le atinaban algunas, pero no todas. Sobre las cosas que hay que creer. Y por eso les digo, tenemos que leer esto para saber qué es lo que hay que creer. Así pregunta leer rápido. ¿El bautismo es necesario para la salvación de las personas, sí o no? Sí. Sí es necesario el bautismo. Y lo acabamos de leer ahorita. ¿Qué tenían que hacer? Les decía San Pedro dos cosas. Arrepiéntanse y bautícense. Porque el bautismo es importante. No nomás es agüita, no nomás es un símbolo. Es un sacramento. Y los sacramentos no son símbolos. Los sacramentos de veras nos dan gracias de Dios. ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí. Y para los que dicen de que Jesús nunca dijo que es Dios, nunca leyeron bien la Biblia. Porque por eso lo querían matar 2 veces antes. Por hacerse igual a Dios. Y lo entendieron, y él no le decía, no, me entendieron mal. No, pues, lo entendieron bien. Pero no era su momento y por eso no lo mataron. Ni pudieron a pedradas, ni pudieron despeñándolo. Fue hasta que él dijo, ahora es tiempo. Y fue cuando se dejó entregar para ser crucificado. Porque hasta en ese momento San Pedro tenía su espada y se puso a pelear y hasta le mochó la oreja a un guardián. Y Jesús lo aplacó y le dijo, párale, guarda tu espada. Y curó a ese guardia. O sea, él tenía el poder de que no lo atraparan, pero dejó que sucediera, porque era la voluntad de Dios, de su Padre. Tercera pregunta, ¿en la Eucaristía está verdaderamente su cuerpo y su sangre? Sí, las dos. Por eso cuando comulgan bajo solo la hostia, la forma de la hostia, bajo el cuerpo de Cristo nada más, están recibiendo todo. No nomás una cosa, no nomás el cuerpo de Cristo y no la sangre, lo están recibiendo completo. Y se acuerdan que les había mencionado por qué no se dan las dos cosas juntas, ¿verdad? Porque es muy fácil que se derrame la sangre preciosa de Cristo. ¿La Biblia es la palabra inspirada de Dios y libre de error? Sí. Y eso a muchas personas nos cuesta trabajo. Porque a veces pensamos, no, pues es que son libros de hace mucho, o hay cosas que no son científicamente correctas, pero la Biblia no es un libro de ciencia. O sea, si leen el Génesis no va a decir exactamente sucedió las cosas dentro de este periodo de tantos millones de años. O sea, eso es para la ciencia, eso no es para la Biblia, eso no es para nuestra salvación. O sea, realmente para nuestra salvación es irrelevante si el universo fue creado si fue creado ayer, o si fue creado hace 10,000 millones de años, o 13,000 millones de años, o los que quieran. Para nuestra salvación no es importante ese detalle. Entonces, cuando vemos la Biblia y dice, y eso es algo que tenemos que creer, que es la palabra de Dios, y inspirada, o sea que no significa que el Espíritu Santo agarró la mano del autor y le dijo escribe tal, sino más bien que lo guió. O sea, cada uno de los autores, porque acuérdense que son 73 libros, cada uno de los autores escribiendo, pues obviamente bajo su conocimiento, en su contexto y etcétera, pero guiados por el Espíritu Santo para que lo que quedara ahí fuera para nuestra salvación. Y eso lo vemos en el capítulo 21 de Juan, que dice Juan, pudimos haber escrito un montón más de cosas sobre lo que hizo Jesús, pero no nos iban a alcanzar los libros, no iban a caber en la tierra, decía. O sea, básicamente nos vamos a morir antes de terminar de escribir todo. Entonces lo que está ahí es para nosotros, para nuestra salvación, aunque a veces no parezca que tiene un punto lo que estamos viendo ahí. No sé si se acuerdan. Lean el principio de Mateo, el primero de los evangelios, y de las primeras cosas que van a ver es una letanía de nombres, y van a decir, ¿y eso qué? ¿Por qué vienen todos estos nombres? ¿A mí qué? Pero para los judíos sí eran muy importantes los nombres, porque tenían que probar de dónde venía el Mesías, porque el Mesías tenía que venir del linaje del rey David. Entonces lo que hace Mateo en esa letanía de nombres es está básicamente conectando desde Jesús, y lo está conectando a David,
Y luego lo conecta todavía más para atrás, a los patriarcas. Entonces, ¿qué está probando Mateo con esa letanía de nombres? Le está probando a los judíos que necesitaban esa prueba del Mesías. Les está diciendo, aquí está su prueba, de que de verdad Jesús es el Mesías. Entonces, por eso les decía, muchas veces no vamos a entender exactamente todo lo que viene ahí, por qué viene ahí o por qué viene así. Pero creemos que está libre de error. O sea, ¿qué quiere decir libre de error? Que en la Biblia no va a haber algo que contradiga a Dios. Y también en la Iglesia Católica, y por ejemplo aquí en el Catecismo, tampoco nosotros en la fe católica, que a veces dicen que es cierto, no vamos a estar contradiciendo a la Biblia, por ejemplo. Es que el Catecismo dice una cosa y la Biblia dice otra. No. Si parece que hay una contradicción, más bien no estamos entendiendo. O no entendimos aquí o no entendemos aquí. Pero no hay contradicciones. No pueden haber dos verdades que están opuestas, porque no pueden ser dos cosas diferentes, verdad al mismo tiempo. No puede ser cierto de que este cirio está prendido y este cirio está apagado. ¿Cuál es el caso? Está encendido. O sea, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No puedo decir, esto es un cirio y también es una rana. No, solo hay una verdad. Entonces lo mismo, cuando hablamos de la ciencia, por ejemplo, que a veces dicen, no, es que la ciencia dice esto y la fe dice tal cosa, entonces uno de los dos lados no nos estamos entendiendo. Porque la verdad no puede contradecir a la verdad. Así de sencillo. ¿El Papa y los obispos son los sucesores de los apóstoles? Sí, y tenemos la prueba de eso en la sucesión apostólica. Nos vamos de Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I y así para atrás, llegamos hasta Pedro. Cualquier otra iglesia, sea la luz del mundo, sea el que se le pegue la gana, ninguno de ellos tiene esa linaje. Ninguno de ellos se puede ir hasta la fundación de cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Ningún otro puede hacer eso. Y por eso tenemos esa sucesión apostólica. ¿Debo creer todo lo que dice el credo? Y por eso se los preguntamos. ¿Debo creer todo lo que dice el credo? Sí. Por eso decimos creo. Y si no se lo creen, pues pregúntenos para que lo entiendan, pero no mientan. Porque todo lo que dice el credo se supone que son las cosas que tenemos que estar creyendo. Y luego una última cosa, porque los 10 mandamientos, ¿en dónde vienen? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Saben? Los 10 mandamientos vienen en el Antiguo. Vienen desde Moisés. De hecho, en los primeros libros de la Biblia, ahí es donde conocemos los mandamientos, en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Y hay personas que como dicen, es que eso es del Antiguo, entonces ya no aplica a nosotros porque nosotros somos del Nuevo Testamento. Pero no vienen todos, ¿no importa? ¿Cómo? Estaba leyendo yo lo de Éxodo y no vienen todos los 10 mandamientos. ¿Cuál no viene? ¿Te acuerdas? No, pero por ejemplo también mencionaban que había uno extra que decía que el domingo es un día de descanso, porque si se menciona aquí no es un mandamiento. Lo del domingo, ¿dónde lo viste? Ahí no te digo. Porque para los judíos, ¿se acuerdan del Génesis? Empezó el Génesis, es básicamente una semana, fueron 7 días. Pero Dios nada más trabajó los primeros 6 y descansó el séptimo. Para los judíos ese séptimo día, ese día de descanso, ese día sagrado es el sábado, el Shabbat, de viene sábado. Pero para nosotros no celebramos el final de la semana, nosotros celebramos el inicio de una nueva semana. ¿Y ese qué día es? Domingo. Entonces, el domingo, ¿por qué nosotros en vez del sábado celebramos el domingo? Porque ese es el día que Cristo resucitó. Los judíos, ¿por qué celebraban el sábado? Porque era el día que Dios descansó, que Dios terminó su obra. Pero en el Nuevo Testamento Jesús, ¿qué nos dice? Viene a empezar una obra nueva. O sea, viene a rehacer la creación. Entonces, por eso empezamos ahora con el domingo. Por eso, el mandamiento de santificar las fiestas es, originalmente para ellos era, vas a guardar el sábado. Pero nosotros ya no estamos atados al sábado como tal, porque no somos judíos. Seguimos guardando, o sea, en esencia, ese mandamiento, ¿qué quiere decir? Vas a guardar un día sagrado para Dios. Para los judíos es el sábado, pero para nosotros es el domingo por la resurrección de Jesús. Pero como somos pues bueno, ya se globalizó, pero como tenemos mucha influencia cristiana y también judía, pues por eso existe el fin de semana. El sábado para los judíos y el domingo para nosotros. Por eso tenemos esos 2 días. Si no, y de hecho hoy en día ya ni esos. O sea, ¿cuántos no trabajan 6 días? ¿Cuántos no trabajan todos los 7?
Pero esa es la intención, descansar para dedicárselo a Dios. Pero sí tienes razón en lo que dices de que no están como tal los 10 mandamientos, así como los tenemos nosotros, no vienen como tal. ¿Pero eso por qué? Porque los judíos también tenían una manera de, digamos, en el Éxodo, el primer mandamiento, por ejemplo, los protestantes ellos lo separan en partes. Por ejemplo, tienen el de amarás a Dios sobre todas las cosas, y luego como un segundo mandamiento tienen el de que no te harás ídolos, imágenes y bla, bla, bla. Pero nosotros entendemos, y eso está en el catecismo, que eso de no tener ídolos y demás sigue siendo parte del primer mandamiento. Porque un ídolo no nomás es una imagen, no nomás es una estatua, no nomás es un becerro de oro. Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Entonces, si algo toma el lugar de Dios, no estás amando a Dios sobre todas las cosas, sino estás amando más a esa cosa. Sea el dinero, sea tu trabajo, sea tu carrera, sea tu novia, sea lo que sea, si toma el lugar de Dios, ese es tu ídolo, porque es más importante que Dios. Entonces, de hecho, ahorita no me acuerdo en qué parte viene, pero los 10 mandamientos, cuando se habla de los 10 mandamientos, viene la versión, la judía, digamos, y la católica. Déjame ver si lo encuentro rápido. Yo lo vi en Éxodo en 20. A ver. Vámonos a eso. Aquí está. Ok. Dice, entonces Dios pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto y de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de nada lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los que me odian a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Seguimos en el primer mandamiento según la Iglesia Católica. Pero soy misericordioso por 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no deja sin castigo al que toma su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Esta es la palabra clave, santificar. Pero nosotros lo cambiamos al domingo, ¿por qué? Por Jesús. Entonces, ahí está el tercer mandamiento. Durante 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo es el día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás en el trabajo ni alguno, ni tú, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tu ganado, ni el extranjero que habita contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo declaró santo. O sea, el día de descanso es un día sagrado, no es un día de hacer lo que se nos pegue la gana, no es porque sí, sino es un día de veras para santificar a Dios. Pero nosotros, ¿en qué día lo hacemos en vez del sábado? Pues el domingo, pero aquí está, es el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Está el cuarto. No matarás. Quinto. No cometerás adulterio. Sexto. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Es el octavo. No desearás la casa de tu prójimo. O sea, las cosas. Ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su burro, ni nada de cuanto le pertenezca. O sea, nosotros ahí es donde hacemos una división. En la forma, ahorita no se ve en la forma como lo tienen en su compendio, pero en la forma tradicional, el 10º era el de no codiciarás a la mujer del prójimo. Y las cosas, o sea, una cosa son las cosas y otras cosas son las personas. O sea, si lo leemos de corrido, parece que están en la misma cosa, las posesiones, los objetos, tu ganado, tus cosas y tu mujer y tus hijos y todo. Parece que son la misma cosa, pero nosotros lo separamos. ¿Por qué? Porque una cosa son los objetos y otra cosa son las personas. Porque no es lo mismo desear una cosa que desear una persona. No sé si entiendo, pero porque luego dicen, no, es que objetifican y que no sé qué. No. Una cosa son los objetos y otra cosa son los seres humanos que tienen dignidad y por eso se distinguen. Entonces ahí es donde hacemos una división nosotros, aunque ahí no viene como tal. No sé si queda claro, entonces se fijan, ahí están los 10 mandamientos. No nos brincamos ninguno, pero si se fijan en este primero, viene mucho.
Y hay algunos que quieren separar eso en varias partes, pero en realidad todo sigue hablando de la misma cosa, amar a Dios sobre todas las cosas. No tener ídolos, no tener cualquier cosa que lo reemplace. Dios. Y aquí lo dividimos en dos, ¿por qué? Pues por la dignidad de la persona, que no es lo mismo que las cosas. Sí. Ok. Espero sí quedó claro. No sé si tengan alguna otra duda. Pero por eso qué bueno que lean la Biblia, para que precisamente salgan esas dudas de que, oye, ¿por qué esto? Porque eso significa que primero que estamos poniendo atención. Y segundo, ¿qué nos está diciendo? Pues que ya tenemos esa sed de querer profundizar un poquito más. De que, oye, esto no me queda claro, o esto no me cuadra, o parece que estas cosas están peleadas o contradecidas, y ¿qué onda? Porque esos 10 mandamientos que seguimos nosotros es muy diferente a la ley de los judíos, porque si leen los demás libros del Antiguo Testamento, de Números y de Deuteronomio, en realidad los judíos tenían más de 600 mandamientos. Pero los que le dio Moisés eran 10. Y todos esos demás mandamientos que se inventaron, pues eran realmente mandamientos de hombres. O sea, básicamente eran cosas que quizás en su momento eran útiles, pero ya para nosotros no aplican. Porque hasta vienen mandamientos muy específicos, como de que no vas a usar, no vas a ponerte ropa con tales telas, o no vas a mezclar esto con esto, y nos suena raro a nosotros, pero en sus tiempos tenía sentido. Por eso de que, por ejemplo, las costumbres religiosas de otras tribus que habían en esos tiempos. Entonces, esos mandamientos que se inventaron eran ¿para qué? Para separarse, para no ser igual que los demás. Para no decir, ah, sí, somos la misma cosa, sino, no, nosotros nada más seguimos a Dios. Y por eso no comían cerdo, y por eso no comían esas otras cosas. Porque ellos sí las comían y las ofrecían a los ídolos y lo ofrecían a sus dioses falsos. ¿Y ellos por qué no comían cerdo entonces? Porque como todos los demás sacrificaban cerdos y comían cerdos para hacer eso, ellos decían, no, no vamos a hacer eso, y por eso lo tenían prohibido. No era porque el cerdo como tal fuera impuro, sino era por lo que representaba. ¿Qué significaba que un judío comiera cerdo? Pues era de que, tú estás comiendo igual que los paganos, tú eres como los paganos, tú eres como los que no son de Dios. Por eso todas las cosas que... Los judíos sí. Y también los musulmanes todavía tienen esas prácticas de que no como cerdo, o algunos de que no tomo alcohol, o esto o lo otro. Creo que no pueden donar órganos, sangre y eso. Esos son los testigos de Jehová. Se tomaron al extremo el mandamiento, que también era uno de los mandamientos, pero no de los 10 mandamientos, que les decía, aparte de no comer cerdo, decía, no van a consumir la sangre de los animales. Entonces, por esa... cuando los testigos de Jehová leen esa parte de no consumir la sangre, también lo toman como de que no van a aceptar transfusiones. Entonces, si alguna vez necesitan o no, pues se van a morir. Porque su fe les prohíbe no recibir transfusiones, no recibir sangre. Y se van a morir. ¿Qué vino a hacer Jesús? Les recordaba, no te hace impuro lo que entra por la boca, decía Jesús, porque va a entrar por la boca y luego va a salir. Decía Jesús, eso no es lo que te hace impuro, entra y sale. Dice, lo que te hace impuro es lo que sale de aquí dentro, lo que nace de tu corazón. Eso es lo que te hace impuro. Por eso nosotros no tenemos restricciones, salvo obviamente en Cuaresma, pero es por razones diferentes, de que no comemos carne, por ejemplo, los viernes. Pero no es lo mismo eso a decir, nunca comemos cerdo. ¿Y por qué? Pues porque no. Sí, entonces cuando tenemos esas prohibiciones es por algo. Cuando hacemos ese sacrificio de que vamos a ayunar, es por algo, no nomás es porque a la iglesia se le ocurrió, un día que nadie coma, no. Sino es un día de veras sufrirle un poquito para estar más en oración. Y si alguna vez tienen, hablando de la oración, si alguna vez tienen una intención muy fuerte, la conversión de alguien, una necesidad o lo que sea, y quieren fortalecer más su oración, pues hagan un sacrificio. Ayunen, dejen algo bueno, hagan un pequeño sacrificio. ¿No se van a sentir bien? Pues no, pero ese es el punto. Cuando no te estás sintiendo bien, te acuerdas de por qué ahorita le estoy sufriendo, y por qué ahorita estoy siendo tan miserable, por qué me rugen las tripas, porque lo estoy ofreciendo por algo. ¿El ayuno sería todo el día? Depende de qué tan estricta quieres ser. Hay personas que toman el ayuno como decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a comer más que pan y agua, por ejemplo. O sea, sí vas a comer, desayunar y cenar, pero lo único que te toca es como un bolillo y agua y ya. Esa es tu comida.
Hay personas que son un poco más estrictas en el sentido de que dicen, ¿sabes qué? No voy a desayunar, que de ahí viene la palabra de romper el ayuno. Dices, no voy a desayunar hasta la hora de la comida, o sea, no voy a probar comida, no, ni un licuado, ni nada, o sea, nada hasta la hora de la comida. Esa es otra forma de ayunar. Pero eso, vuelvo a lo mismo, es un ejemplo. O si dices, es que si no como nada, ni gastritis, ni panza, lo que sea, bueno, como un poquito, pero voy a pasar hambre. Y el punto de una mortificación es de que no vas a estar al 100%, no vas a estar con toda la energía del mundo y te vas a sentir tal vez un poquito mal, pero es porque ese sufrimiento lo vas a ofrecer por alguien más. Porque eso es lo bonito de nosotros ser cristianos. El sufrimiento tiene propósito, el sufrimiento puede servir. Lo podemos desperdiciar en quejarnos, y dice Jesús, si te andas quejando con tu oración y poniendo la cara de pobrecito para que la gente sepa que estás ayunando y te dicen, ay pobrecita, ya recibiste tu recompensa. O sea, ya que te dijeron pobrecito, ya esa es tu recompensa. Pero dice, pero si no se dan cuenta y tú lo sufres todo en silencio y todo el mundo piensa que estás bien y que todas flores y por dentro te estás muriendo, Dios es el que va a ver ese sacrificio. Y también a ti te va a servir de mucho. Porque vas a aprender a dominar tu cuerpo y no que tu cuerpo te domine. Una pregunta. Sí. Como por ejemplo cuando hacen mandas o mandan a hacer mandas detrás de rodillas desde el arco de tal templo o iglesia, ¿eso también es sacrificio? ¿Y es válido? ¿Es un sacrificio? Sí. ¿Es válido? Pues si le estás prometiendo a Dios, más te vale cumplirlo. Porque le hiciste una promesa. Pero en lo personal no me gusta la idea de las mandas porque muchas veces, más que ser un sacrificio, más bien las mandas muchas veces son un trueque. Yo te doy y tú me das. Dios no necesita nada de nosotros, ni necesita que existamos siquiera. O sea, nuestra existencia es gratis, nuestra existencia es porque Dios nos ama, no porque nos necesita. Entonces, eso es lo que no me gusta de las mandas. Si quisieras nada más ofrecer, ¿sabes qué? Tengo esta intención y quiero pedir por la conversión de fulanito y me voy a ir de rodillas hasta fulano lugar y todo este sufrimiento lo voy a ofrecer. Eso está bien, porque es mortificación, es un sacrificio. Pero no es lo mismo, ahora vas a hacer eso mismo, pero, oye Dios, voy a hacer esto, pero me tienes que dar tal cosa. Ahí no se vale. Porque es un trueque con Dios. Exactamente, estás condicionándole a Dios, voy a hacer esto y tú me das. Y si no te lo da de inmediato, ¿qué es lo que luego vamos a decir? Ah, Dios no me escucha, Dios no me hace caso, Dios no existe, etc. Pero para empezar, es como si a alguien le digo, oye, te apuesto tal, y tú nunca dijiste, ah, sí, acepto. Y luego al rato te quieren cobrar la apuesta. Pues tú no dijiste que sí, tú no estás obligado a nada. La otra persona te lo impuso. Y ese es el problema de muchas mandas. Que le queremos imponer a Dios que nos dé algo. Y como por ejemplo, se prometió algo y no se cumplió, o más bien fue como dices, un trueque, y no se cumplió el trueque, ¿se debe decir de todas maneras la manda? ¿No se cumplió qué? ¿De parte de Dios o de parte tuya? De parte de Dios. Ah, pues tú de todas formas deberías de cumplir lo que prometiste primero, por gacho, por querer andar sacando a Dios. Pero la otra parte es, si Dios no te lo cumple muchas veces es por algo. Es como un niño malcriado que dice, oye, quiero chocolate, dame dulces, dame mazapán, dame esto y lo otro, y el niño ya está se le ve la barriga de que no le cabe más. No se lo vas a dar porque le va a caer mal. Y a veces así somos con Dios, le estamos pidiendo cosas que Él sabe que nos van a hacer daño o que no son buenas para nosotros, y por eso no nos la da. Por eso vuelvo a lo mismo. Y ese es el problema de las mandas, de tenerlo como trueque de que, Dios no me dio, entonces ya no voy a cumplir o ya no voy a hacer. Si tú le prometiste algo a Dios, lo más te vale que lo cumplas. Pero no se vale exigirle. Porque así no es el amor. O sea, imagínense que si tuviera una relación con alguien y a cada rato llega el novio o la novia y de la nada te dice, oye, te voy a comprar unas flores, pero tienes que hacer esto, si no te los voy a quitar. Como ahorita que te dije de los sacrificios, como cuando ven cosas de la salud de la persona, como así de ayunar, yo me malpaso y luego tiene que estar la glucosa, porque la traición es sí. Por eso, por ejemplo, en esos casos, cuando en Cuaresma dicen tienen que ayunar, pero si estás enfermo obviamente no estás obligado. Lo mismo, vuelvo a esto. O sea, un sacrificio no es lo mismo para todos. Por eso decía, por ejemplo, alguien dice, ¿sabes que yo sí puedo ayunar sin comer nada hasta la comida? Lo haces. Yo no puedo ayunar tanto tiempo, pues voy a comer poquito o voy a comer otra cosa que tal vez no me gusta tanto, pero o sea, no estoy faltando, pero tampoco no estoy súper contento de lo que estoy comiendo, pero estoy comiendo.
O sea, es un ejemplo. O sabes qué, si la comida de plano tengo mi dieta súper estricta y pues no puedo ayunar en ese sentido, pues voy a dejar otra cosa. Me la vivo picado en el Facebook, pues este día no voy a ni prenderlo, no lo voy a abrir, no voy a revisar nada, lo voy a apagar y el celular apagado y no voy a ver nada. Aunque me estoy muriendo de la ansiedad de que qué me van a decir y qué me están diciendo y qué me están contestando, es un sacrificio. Pero la cosa es conocerse a cada uno. O sea, no es lo mismo, hay personas que se les hace muy fácil no desayunar y hay personas que es lo peor, o sea, de que no, yo tengo que desayunar porque si no me pongo mal. Cada quien. Entonces se acostumbraba, como decir que ayunaran uno hasta las 5 o 6 de la tarde, o sea, toda la mañana. Antes sí era esa parte, la práctica. No, jaquecón, no, Sí, antes era súper estricta y ahora ya nomás es de que no, pues, Yo una vez, creo que hace como 5 años, luego dijo el cardenal que todas las personas mayores, los enfermos y todo eso, o sea, no arriesgar la vida. Sí. Yo también soy no como, no, es que mucho. Se supone que hasta el mediodía, ¿verdad? Hasta las 12. Técnicamente era hasta las 3 y les digo por qué era hasta las 3, porque era la hora en la que murió Jesús. De hecho, si alguna vez han visto en algunas traducciones de la Biblia, decía era la hora nona y la hora nona en realidad eran las 9, pero hubo un tiempo en el que por querer romper el ayuno más temprano recorrieron la hora nona a las 12, o sea 3 horas para atrás para comer más pronto, y de ahí viene en inglés la palabra noon, que es la palabra de mediodía, de nona, de la hora nona, pero lo recorrieron, entonces quedó a las 12, pero en realidad el ayuno era hasta las 3 por la hora en que murió Jesús. Digo, si quieren saber por qué, era a las 3. Pero digo, no estamos ligados a mantener eso hoy en día. O sea, cuando la iglesia nos pide hoy ayuno, la verdad está fácil. Algo ligerito en la mañana, algo ligerito en la noche, que no sea una comida, y un plato fuerte en la tarde. O bueno, si es en tu cena o es en tu desayuno, bueno, pero el chiste es un plato fuerte y 2 refrigerios, por así ponerlos, algo ligerito, para no dejar la panza vacía. O sea, ya la tenemos fácil. Antes era de que no comes hasta las 3. Ya más para atrás todavía era no comes hasta la noche. Sí,